vamos a ver unas cosas tremendas sobre la oración que el Señor nos está mostrando y que, porque vienen unas batallas, siempre se vienen unas batallas grandes y son batallas por las almas. El diablo tiene a la gente encadenada. Entonces hay gente que se quiere levantar de la cama y no se puede levantar, como que ese día como que alguien los coge de la cama y no los deja parar. Y es una lucha en sus carnes y es el diablo trabajando. Y el Señor nos decía, me parecía muy charra esa palabra, pues porque, pues como, que hay veces vienen unas palabras y digo, Señor, pues como esas palabras que usas. Digo, es que el diablo está enfilando baterías, digo algo así, el diablo está enfilando baterías, como está preparando todo para ya el último tiempo. Recargando. No, entonces, como es el último tiempo, entonces está usando todo lo que tiene, o sea, está usando sacando todo. todas las armas. Artillería. Algo que es que y están trabajando tiempo doble, o sea, como que están poniéndole más empeño a lo que es. Overtime. Una de las cosas es que el anticristo viene dentro de poco también. Cuando el anticristo venga y todo esto que habíamos hablado en Apocalipsis, que un día lo enseñamos en enero, cuando eso se manifieste en la tierra, la opresión que se va a sentir, porque Dios, es como que Dios va a soltar la tierra y la va a dejar a la disposición. Entonces el demonio va a tomar el control. Y dice el Apocalipsis que ese hombre en ese caballo blanco iba venciendo y para vencer. Entonces la gente va a decir, wow, ¿cómo así? Que el anticristo viene venciendo y el anticristo viene haciendo, sí, ese va a ser parte del juicio que Dios va a permitir, que como el mundo rechazó a Jesús, entonces va a haber un tiempo en que Dios va a soltar al mundo y le va a decir, bueno, ustedes quieren andar sin Dios, yo los he sostenido aunque ustedes no se habían dado cuenta, pero ahora van a ver cómo voy a soltar al mundo en las manos de Satanás. Y esa va a ser parte del juicio del Apocalipsis, cuando Dios suelte la tierra a Satanás y él empiece a derramar juicios sobre ella. Es decir, durante todo este tiempo Dios está como cuidando, Dios está como evitando, Dios está operando para que el mal no se propague la iglesia. Por eso la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos la sal de la tierra. El mensaje del Evangelio es el que permite que la tierra no se pudra. Ustedes saben que el pecado, si ustedes pudieran oler, si nosotros pudiéramos oler, el pecado olería a podrido. Por eso las personas que tienen esas experiencias después de la muerte, y muchas de ellas ven el túnel, unas ven el túnel para arriba, otras ven el túnel para abajo. Los que han visto el túnel para abajo, en las experiencias cercanas a la muerte, dicen que eso huele muy maluco allá abajo, que huele a podrido. Dice, creo que un señor en un libro que se llama, yo no sé, no sé cuántos minutos y 30 minutos en el infierno, algo así. Es un libro de un señor que el Señor le permitió ir al infierno. Él decía que el solo olor que se sentía allá lo podía matar a uno. Decía que él decía que, pero más que azufre porque está el diablo allá, pero él dice que olía a podrido, como era un podrido, pero era un podrido que él decía que lo podía, o sea, que si uno pudiera, que él nunca había olido nada, o sea, que en el cuerpo, aquí en la tierra, nunca él había olido algo tan asqueroso, y que ese solo olor podía matar a una persona. Él decía cuando... Pero no lo va a matar. Sí, no, pues porque nosotros ya están muertos, porque murió. Por eso, pero van a estar en el fuego eterno. Entonces lo que estoy diciendo, lo que estoy queriendo decir con esto es que vamos a entrar a un tiempo de la humanidad que va a ser difícil y el Evangelio tiene que ser predicado. Y el Evangelio va a ser escuchado por muchos y muchos van a ser salvos. Porque también, como el diablo va a traer, donde sobreabunda la maldad, dice la Biblia, sobreabunda la gracia. Entonces, al mismo tiempo de que vemos todas esas cosas que se van a presentar y que el diablo ya está preparando el ambiente, él ya lo está preparando para que eso se dé, el Espíritu Santo va a derramar más su presencia. Y sobre todo, y esto es lo más tremendo, sobre los jóvenes y sobre los ancianos, sobre los niños. Eso va a ser algo tremendo.
un avivamiento como el cual no hemos visto nunca, y es el que estamos esperando, aunque ya estamos viendo avivamientos sobre la tierra. Entonces el tema que vamos a hablar hoy es acerca de la oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, reprendemos en el mundo espiritual, Señor, toda obra de Satanás. Yo ato, Señor, todo espíritu en contra de la palabra de Dios, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de la verdad, porque, Señor, tú te levantas contra todo lo que se levanta contra el conocimiento de la verdad. Atamos espíritus inmundos, atamos principados, atamos potestades y declaramos, Padre, y te pido, Señor, y declaramos que esta palabra, Señor, va a salir como tú la has diseñado que salga, Señor, que no vuelva vacía y que salga, Señor, y produzca el fruto que tú has deseado, diseñado que produzca, Señor. Padre, que esta palabra, si cae en terreno pedregoso, rompa la piedra, Señor. Si cae entre espinos, que corte los espinos, Señor. Si cae al lado de los que están junto al camino, Señor, que los lleve al camino en el nombre de Jesús. Y si cae en tierra fértil, Señor, de al 30, al 50 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, que esta palabra sea sazonada con tu Espíritu Santo y que seamos nosotros tus colaboradores en la obra que tú haces en medio de tu pueblo, Señor. Que cada persona que oiga esta palabra, Señor, sea retada a levantarse a hacer lo que ella manda, Señor, y que puedan recibirla con un corazón humilde. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, la serie es la oración y el tema... ¿Qué pasó? El computador y está conectado. Y atrás está... Se desconectó. Bueno, eso sigamos. Ya. El tema se llama la oración, la serie, y vamos a tratar una relación de humildad que abre todas las puertas. La oración es una relación de humildad que abre todas las puertas. Existe una frase que yo escuché hace muchos años y era esta: el secreto está en el secreto. El secreto está en el secreto. Entonces, dice, el secreto está en el secreto porque estamos hablando del secreto de Dios. El secreto de Dios es nuestro lugar de oración. Entonces, por eso se llama el secreto de la victoria. El secreto de tu victoria está en el secreto. En el secreto. Y no sé quién lo dijo, pero quería leer algo que esta persona en un libro escribió acerca de la oración. Esto es a forma de introducción. Dice, está hablando un pastor con su pastor. El pastor está hablando con su pastor, que es un hombre ya viejo a punto de morir. Y le pregunta el pastor a su pastor: la oración siempre ocupó un lugar importante en su vida, ¿verdad? Le preguntó el pastor al pastor de él, que ya estaba viejo, ya estaba a punto de morir: ¿qué encuentra en la oración? Y le dice él: usted jamás presumió de ser un hombre de oración, pero su vida declaraba a los cuatro vientos que vivía pegado al costado de Jesús. No exhibía credenciales de espiritualidad, pero los resultados de esa sagrada comunión emanaban por cada poro de su piel. Esa fue exactamente la pregunta que le hicieron a una persona: ¿qué ganas dedicando ese tiempo a la oración? A lo que él contestó: no estoy seguro de qué es lo que gano, pero déjame decirte lo que pierdo al orar. Pierdo el temor, pierdo inseguridad, pierdo decaimiento, pierdo egoísmo, pierdo rencor. Hijo, a veces la respuesta a la oración no es lo que ganas, sino lo que queda allí, donde doblas tus rodillas. Asentí varias veces con la cabeza. Mi viejo pastor continuó: ¿te ha ocurrido alguna vez que miraste el sol directamente y luego, aunque apartaste la mirada, el resplandor seguía estando en todos lados? Pues algo así, muy parecido a eso, me ocurre cuando oro. Al mirarlo a Él, su presencia lo envuelve todo y todo lo afecta para bien. Cada día me siento más dependiente de la comunión con Dios, digo con firmeza. Y créeme, no es presunción, sino pura necesidad. Cuando dejo el sol a mis espaldas, la sombra de un enano me parece un gigante.
pero cuando camino hacia Él, todas las sombras se quedan atrás. Señaló a su entorno, a las cruces que inundan el entorno y dijo, la cruz me grita su amor y lo demás viene por sí solo. Un enamorado solo anhela estar con el objeto de su amor. Me atrae hacia Él un magnetismo que ni puedo ni quiero resistir. Medito un instante y me dio la impresión de que estaba buscando las palabras más adecuadas. Enseguida repuso. Modo tendrás pan del cielo para los hambrientos si vas al lugar de oración, y no te faltará agua para quien padece sed. Lo que dices es muy cierto, reconocí, pero hay tanto por hacer que me resulta difícil detenerme a orar. Me gustaría poder pasar más tiempo en oración, pero no dispongo de ese tiempo. Me observó unos segundos antes de preguntar, ¿cómo te comerías un elefante? ¿Perdón? Nunca oí ese dicho. Interrogó antes de repetir, ¿cómo te comerías un elefante? ¿Cómo te comerías un elefante? Y la respuesta es, mordisco a mordisco. Sonrió antes de continuar. No intentes abarcarlo todo ni resolverlo todo. No pretendas comenzar con 2 horas diarias de oración. Pero impone unos minutos y luego avanza paso a paso. Cada pequeño logro significará una conquista, una pequeña victoria sumada a las demás. Supondrá ganar la guerra. Debo hacerlo, repliqué. Tengo muchos debo hacerlo, repliqué. Tengo muchos frentes que atender, pero debo hacerlo. Cuanto más incrementa tu actividad, más tendrás que cuidar la intimidad, me advirtió. Entonces, estas palabras es las palabras del pastor hablándole a otro pastor. Este pastor ya va a morir y el otro pastor estaba pensando en abandonar el ministerio. Entonces lo que digo yo es, lo que dice como esta anécdota, es que el pastor le estaba diciendo que la victoria, el secreto de la victoria en el ministerio, en cualquier cosa que hagamos, está en la intimidad que tú tengas. Y mientras más ocupaciones tengas, cuanto más incrementa tu ocupación, más tendrás que cuidar tu intimidad con Dios. Porque nosotros decimos que estamos muy ocupados y no podemos orar. Antes, cuando estamos más ocupados, es cuando más necesitamos tener ese tiempo de intimidad, porque es cuanto más vulnerables estamos. Lo anterior es una verdad ineludible. El principio de la oración nos enseña que el secreto de Dios es el lugar donde ganamos inicialmente nuestras batallas. El secreto de Dios es el lugar donde ganamos inicialmente nuestras batallas. Las batallas las ganamos primero en oración y después vamos y batallamos. Porque si ya las ganamos en oración, usted tiene que darse cuenta de que ya lo ganó. Las batallas se ganan primero en oración y luego vamos allí. En el lugar de oración acudimos a Dios para que Él afine nuestra vida. Y Dios nos rendimos a Él. Y Él nos va a llevar más lejos. Él es el que nos da esas fuerzas. Voy a ilustrar este principio de oración haciendo referencia a un personaje de la Biblia. Ese personaje de la Biblia es el rey David. ¿Quién es el rey David? Ustedes saben quién es el rey David. Es el segundo rey de Israel, ¿cierto? Reinó cerca de 33 años, muy particular, que lo que reinó él era lo que vivió Jesús. En la vida de Jesús, a los 30 años Jesús empezó su ministerio y se cree que a los 33 fue crucificado. El rey David, que es el descendiente, Jesús es descendiente de él, reinó durante 33 años. Y es importante saber que el rey David era parte de la genealogía de Jesús. Usted lo ve en Marcos 10:47. Amor, ¿me puedes colocar en otro punto? Marcos 10:47. En ese versículo dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
conocían que Jesús era descendiente de David. Bueno, mira la importancia de este rey de Israel. La importancia de este rey de Israel y cómo era él como persona. ¿Qué dice la Biblia? Que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y una pregunta es, ¿qué lo habrá llevado qué habrá pasado en la vida de David para que él tuviera ese corazón? Entonces vamos a analizar, porque eso muchas veces no lo analizamos. Se cree que David tuvo una niñez tortuosa. La Biblia ese es el primer punto. David tuvo una niñez difícil. Eso lo vamos a mirar como consecuencia de varios versículos. Sin embargo, cuando él, aunque tuvo una vida difícil, y lo vamos a ver más adelante, vamos a desmenuzar eso, él era un hombre que en su oración accedía a información de Dios confidencial, accedía a poder y accedía a fuerzas para vencer en la batalla. Cuando estábamos adorando ahorita, el Señor nos dijo, yo los llamé a ustedes a este momento de oración. Ese momento de oración que estábamos teniendo ahorita y de adoración, era como que el Señor nos estaba preparando para esta palabra, porque eso que ustedes vieron ahorita es lo que Dios tiene con cada persona que le ama todos los días. Eso debe ser el pan diario, un momento de intimidad tan profundo que el Señor te revela secretos. David aprendió a tocar el arpa, aprendió a ser un buen pastor, aprendió a hacer un montón de cosas en el secreto de Dios. En el secreto de Dios él accedía a información de cómo hacer las cosas. Nosotros queremos tener triunfos en el secreto de Dios. Dice el Salmo 144:1. 144:1. 144:1 dice: bendito sea Jehová, mi roca. Mira esta palabra. ¿Jehová qué? Mi roca. Quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Qué le decía Dios a David? David, tú eres un hombre diestro para la guerra. Tú eres un hombre diestro para la guerra. Le decía, ¿por qué? Pero mire quién era el que adiestraba a David en todo lo que él hacía, Dios. Entonces Dios es el que nos da a nosotros las capacidades. Unas capacidades que nadie puede acceder, solamente Dios las puede dar. Es cuando estamos en el secreto, Él nos da esas armas secretas, esas cosas que solamente se encuentran en la intimidad de Dios. Y Dios les ha dicho a usted muchas veces, a ustedes, a cada uno, yo les doy esas armas y les doy ese poder. Le decimos al Señor, y muchas veces nosotros no pasamos tiempo como Dios quisiera. David sabía que él le pertenecía a Dios y que como judíos él hacía parte del pueblo del pacto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eso está en la Biblia cuando David va al campo de batalla y están peleando y sale Goliat. Y Goliat, eso lo vimos en el discipulado también, y Goliat está afrentando al pueblo de Israel, y David se enoja y dice, ¿quién es este incircunciso para que ose afrentar a las huestes del Dios Altísimo? Sabía que estaba bajo pacto David. Él sabía que estaba bajo un pacto. Entonces David no solamente tenía intimidad, esa intimidad lo llevaba a estar seguro de que Jehová era su Dios. Así es. Entonces, y si es su Dios, nosotros tenemos que actuar como si fuera nuestro Dios. Nuestro Dios, no así, no como cualquier cosa. Primera de Samuel 17, del 44 al 46. Primera de Samuel 17, del 44 al 46. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tremenda palabra la que tenía David. Y el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos
de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David estaba seguro de que estaba en pacto, pero esto que usted ve en David, cualquier persona que hubiera conocido la vida de David, le hubiera parecido imposible de que él fuera de esta manera. Los azules revelaron. Sí. ¿Qué pasó? Sí, pero vamos a ver unas cositas que había en la personalidad de David y en la vida de David, en su niñez, que muchas veces en la Biblia no es muy claro. Y de hecho no es clara porque hay muchas, ¿cómo decimos? No hay claridad porque la Biblia no lo detalla. Pero ustedes miramos algunas circunstancias en la vida de David. Pero antes de eso, quiero mirar otra cosa. Antes de mirar eso, quiero mirar otra cosa. Acuérdense que estamos hablando de que toda la habilidad de la vida, el que David era un hombre de pacto. Mire el Salmo 23, dice Jehová es mi pastor. Y el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Mire cómo lo veía él a Dios. Jehová es mi pastor. O sea, él sabía que le pertenecía a Dios. Él sabía que él era de Dios. Él sabía que su relación con Dios lo era todo. El Salmo 22 del 1 al 5. El Salmo 22 del 1 al 5 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Todo esto era parte de la vida de David. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Qué estaba queriendo decir? Tú eres un Dios de pacto y eres el Dios, y eres mi Dios, y yo ando contigo. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, ese clamor es tremendo porque usted mira la vida de David y la vida de David es muy parecida. O sea, la vida de David refleja la vida de Jesús. Refleja la vida de Jesús como hombre. Si usted mira a Jesús, este salmo es un salmo, un salmo además de ser un salmo que representaba lo que había en el corazón de David, lo que él estaba viviendo, también era un salmo que estaba hablando de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuándo Jesús dijo eso? En la cruz. Y muchos de los salmos de David, aunque David lo escribía, David no sabía que todo lo que pasaba en la vida de él era un reflejo. Por eso es que él es el descendiente de David. Y Dios tenía una relación con él especial. Pero entonces mire más adelante. Esto que estaba acá, David lo había aprendido desde pequeño. Y fue a causa de una situación especial que le había tocado vivir mientras crecía en la casa de su padre, donde era tenido en poco. Y de cierta manera rechazado de su familia. La Biblia no habla de los detalles específicos del por qué David era tratado de esa manera. Algunos dicen que fue por su calidad de hijo menor. O porque algunos dicen también que de pronto era que él no era hijo legítimo de su padre, sino que era hijo de su padre con una prostituta, o era hijo de su padre con una esclava. O que fue concebido en circunstancias no claras, lo que lo llevaría a escribir el Salmo 51.5. Que usted ve el Salmo 51.5, David dice, en el Salmo 51.5, él dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, algunos... Sí decía, pero ¿por qué pecado? Sí. Porque... Algunos autores judíos, y en la tradición judía, existe una versión de lo que pudo haber pasado, pero la Biblia no es clara, entonces no podemos decir qué es o es de esta manera. Lo importante es que David no era tenido como cualquiera de los hijos de los hermanos de él. El papá y su familia no lo miraban en la misma categoría de que lo miraban a los otros hermanos. Entonces eso hizo que David creciera con un corazón de rechazo. Y que David, siendo varias circunstancias especiales, David siendo el menor, porque tenía que ir a cuidar las ovejas. Eso debía ser una labor de un hermano mayor. Era más la labor de un siervo. David era como el mensaje. Cuando los hermanos estaban peleando en la batalla, David fue el que le mandaron a llevarle comida a los hermanos.
O sea, era tratado como una persona, como un siervo, como un siervo dentro de la misma casa. Pero usted no ve que David, usted no ve en ninguna parte que David se quejara contra su madre. O sea, que él dijo que su madre lo había concebido en pecado. Pero usted no mira que David se quejara de su papá o que se quejara de sus hermanos. En ninguna parte usted ve que David se quejara. ¿Por qué? Porque David supo dónde ir cuando estuvo en esta situación. Es por eso el corazón de David es conforme al corazón de Dios. Porque el corazón de nosotros se aísla, el corazón de nosotros busca otras cosas para satisfacerse cuando se siente rechazado. Algunas personas acuden a las drogas, otros acuden a otras cosas, pero David fue a Dios. Desde pequeño acudió a Dios. Y Dios lo adoptó. Usted se acuerda, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Jehová te recogerá. Y entonces dice, la gente cuando está viendo una situación de esas, ¿qué hace? Porque no tenemos el corazón de David. En una situación de esas la gente culpa a Dios. Dios, es tu culpa, ¿por qué me mataste en este hogar? ¿Por qué pasó esto con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos? Usted no ve a David culpando a Dios. David antes fue a Dios y lo hizo su padre. Y entonces Dios desde pequeño, esto que vimos ahorita, el Señor nos estaba mostrando de que esa es la relación que Él tiene con sus hijos, diaria. Una relación donde Él te contempla, donde Él te abraza, donde Él te trata. Esa es la relación que Él tiene con sus íntimos. Con sus íntimos. David no hizo eso, David era diferente. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Existe otra tradición hebrea que dice que lo que pasó fue que la mamá de David y el papá se separaron un tiempo. Y en la tradición judía, esto lo leí de unos rabinos, ellos dicen que la mamá de David, que el papá de David, que se llama Isaí, creo, se fijó en una esclava, una sierva de la casa, pues. Y la sierva fue y le pidió permiso a la esposa, que se habían separado, eso es lo que dicen los judíos, pues, para que fuera y se acostase, para poderse acostar con Israel. Entonces, lo que pasó, dicen pues la tradición judía, que lo que hicieron fue que apagaron la luz y en vez de ir la esclava, fue la esposa. O sea, ella se metió en la oscuridad y se hizo pasar por la esclava, hicieron al revés. Y de ahí nació David. Eso es lo que dicen los judíos en su tradición. No se sabe qué pasó, pero algo pasó, porque David no era tratado igual. Entonces, ¿qué pasó? Como ellos estaban separados, entonces siempre existió la duda de si ese hijo era hijo del papá. Bien. Siempre existió la duda. Entonces los hermanos siempre lo trataron distinto. Y los hermanos siempre como que lo trataron diferente a David. Eso es lo que dicen los judíos, pero vuelvo y repito, yo lo leí en algunas fuentes de judíos, pero no sé, la Biblia no dice, David no dice, fue que mi mamá, él dice en el Salmo 51 que fue concebido en pecado, pero no sabemos qué tipo de pecado. Bueno, sabemos que David, el pecado que le está confesando ahí el pecado que le está confesando en el Salmo 51 es adulterio, ¿cierto? Pero no sabemos exactamente, pero lo que importa saber es que David está en una situación difícil. Vamos a leer un salmo donde David da más aire de esta situación. Salmo 69. El Salmo 69, en el versículo del 10 al 13, está David en el Salmo 69 hablando y dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me saherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, el tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Entonces, esto algunos dicen, se dice que cuando Samuel fue a ungir a David, ¿qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Llegaron todos los hermanos, pero a David David no lo llamaron. a David no lo llamaron, David lo dejaron en el campo. Allá en el campo, sí. Entonces, y hay un versículo muy, vamos a Samuel, 1 Samuel 16,
Y hay un versículo muy interesante ahí, 16 que... Primera de Samuel 16, no, pero yo miro que yo creo que ahí no está todo. Primera de Samuel 16. Bueno, Primera de Samuel 16 dice, a ver, 16. yo puse ahí el 4, desde el 4, no puse desde el 4. Entonces vamos a leer desde el 1, no está ahí, pero vamos a leer desde el 1. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto el rey. Y dijo Samuel, ¿cuándo iré? ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, mire este versículo es importante, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que llegó él a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. ¿Cómo salieron a recibirle los ancianos? Con miedo. Con miedo. Entonces los teólogos se preguntan por qué tenían miedo. Como si hubiera habido un guardado allá. ¿Para dónde era que iba? Para la casa de Isaí. de Isaí. La tradición judía dice que Isaí era un magistrado dentro de los judíos. O sea que él juzgaba, que era juez. Y él sabía la ley. Algo pasó con David, algo pasó en esa casa que a David lo tenían que esconder. Entonces cuando fue Samuel, el profeta, los ancianos, que eran los que trabajaban, los que manejaban el pueblo, tenían miedo de que ahora Samuel se va a dar cuenta Del tapado. lo que hay ahí, tapado que hay. lo que pasó ahí. Algo pasó, no se sabe exactamente qué pasó, pero algo pasó. Algo había pasado allá. Hizo pues Samuel como lo dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Cómo está este señor aquí? Viene aquí. Aquí viene aquí. Y especialmente donde Isaí. ¿Qué versículo es ese? Es el versículo 4. Ah. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos pues, venid conmigo al sacrificio. Santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Mire, sacrificando él. Ahí estaba David. No estaban los hijos. Los que consideraban los hijos. A David lo tenían por allá tapado, escondido, ya lo tenían por allá. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, Eliab es uno de los hermanos de David. Entonces dijo Samuel, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Entonces llamó a Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isa, a Sama, y dijo, tampoco a este has elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no los ha elegido, no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Mira esta, pues. mira esta la pregunta, usted se imagina entonces el... Ni modo, tiene que revelar. Sí. Se destapó la sopa. ¿Son estos todos tus hijos? Entonces dijo Samuel a Isaí, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Wow. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Wow. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Pero mira, usted mira esa historia y usted dice, wow, usted entiende por qué tenía relación con Jesús. Acuérdese que cuando Jesús, la Biblia dice que Jesús fue rechazado por todos y fue rechazado por sus hermanos. Bueno, continuemos con lo que estábamos leyendo del Salmo 69.
Vamos a Salmo 69. Quiero que lo leamos mejor. Porque yo saqué pedacitos del Salmo, pero el Salmo lo entiende uno mejor cuando uno lo lee completo. Es algo largo, pero lo vamos a leer rápido. Pero quiero ilustrar bien esto para que ustedes vean qué tremenda palabra y lo que la vida de David nos enseña. ¿Sabe? La mayoría de la gente en la situación de David no actúa como él. 69. Salmo 69. Sálvame, oh Jehová, porque las aguas han entrado hasta el alma. Es que esos salmos de David, que uno dice, o sea, David Pasó por muchas. nadie sabe lo que David le tuvo que pasar en su vida. O sea, sálvame, oh Jehová, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se nota que David está hablando en este salmo que él se metió a orar y él no hallaba respuesta. Y quién sabe cuántos años David estuvo orando por esto que luego aconteció después. Se ha aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, y se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Aquí en este pasaje, he de pagar lo que no robé. Algunas personas dicen que David se está defendiendo. Si mi mamá o alguien se equivocó cuando yo era chiquito y ese problema hubo, no se sabe cuál fue, ¿qué culpa tengo yo? Es lo que está diciendo David. He de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa de mí los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos los que por mí te buscan. Oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido, mire este versículo, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Algunos dicen que esta parte del pasaje tiene que ver con su relación de David con sus hermanos. Que los hermanos no lo trataban como si fuera un hermano, sino que lo trataban como un desconocido. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que vituperaban cayeron sobre mí. Mire cómo es la vida de David de tremenda. Este versículo se aplica a Jesús. Cuando Jesús entró al templo y vio a los cambistas en el templo, y David cogió un rejo y le pegó a todos. ¿Se acuerdan? Y volteó las mesas de los cambistas. Porque David nació en esa circunstancia, no sabemos exactamente cuál fue, pero nació en esas circunstancias, pero David era un hombre piadoso. Entonces la gente se burlaba de él, porque decía, este muchacho, nacido de quién sabe qué era lo que hablaban, de adulterio, o de quién sabe de qué, o si era hijo de Isaí, y vea lo que buscando a Dios, vea lo que con ese corazón, la gente se burlaba, porque lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Dice que él fue por proverbio, es decir, como que se burlaban de él y decían, como hablando de él a sus espaldas. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. ¿Saben quiénes son los que se sientan a la puerta? En las ciudades, en el pueblo judío, son los jueces, son los dirigentes. Por eso cuando llegaron iban a donde Isaí, acuérdense que ellos tenían miedo. ¿Quiénes eran los que tenían miedo? Los jueces. Los ancianos de la ciudad. Y me saerían con sus canciones los bebedores, pero yo a ti oraba, Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, y que no sea yo sumergido, sea yo libertado del que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue las corrientes de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo sobre mi boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión, mi aprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón, estoy acongojado. Esperé quien mire esta palabra aquí, esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé.
me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Este pasaje se aplica también al Mesías. O sea que David era un varón que había sufrido. David era un joven que había sufrido. David era una persona que había sufrido. Había sufrido el rechazo, había sufrido el maltrato, había sufrido el vituperio. Algunos podrían decir que este pasaje puede referirse cuando Absalón y toda esa cosa que le pasó a David, que lo iban a derrocar del reino. Pero cuando él se refiere a su familia y se refiere que él fue rechazado por sus hermanos y que fue maltratado de esa manera, algunos dicen que también puede referirse a la vida de David. ¿Qué pasó? Entonces, más a mí afligido y miserable tu salvación, oh Jehová, me pongo en alto. Alabaré yo tu nombre con cánticos, te exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Bueno, este salmo nos refleja el corazón de David y lo que David estaba sufriendo. David fue un hombre que sufrió en su casa. Por esa razón, cuando David fue ungido, David no lo llamaron, él fue el último. Algo había ahí. Entonces, la interpretación más suave es que David era el menor, pero el trato de esa manera, y que otro pasaje donde él mandan a David a llevarle comida a los hermanos, y los hermanos, cuando él empieza a decir quién es este incircunciso, entonces ya los hermanos se enojan y dicen, y este ya viene aquí pues a ¿qué? A dárselas pues de A aquí. tirárselas de mucho pues. Cuando Sí. no es nada. Cuando no es nada, no Como pelea. no es nadie. Sí, Como José también. eso. De cierta manera, entonces, ¿qué nos muestra eso? Que Dios escoge a las personas por su corazón, y muchas veces Dios escoge a las personas de atrás. Y que Dios no mira las capacidades muchas veces de afuera, lo que se ve por fuera, sino que Dios mira lo que ve el corazón. Pero también hay una cosa que a mí me impresiona la actitud de David, que no guardó rencor, que no era rencoroso. Por eso lo digo. Mire, vamos a leer primera de Samuel 17:17, esta parte de primera de Samuel 17:17. No la tengo. ¿No? Ok. Primera de Samuel 17:17 dice: Primera de Samuel. y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Usted no ve que David David tenía algo. David cumplía, él trataba de andar bien. Mire que a su papá lo respetaba, el papá lo mandó y él le obedeció. Hay veces las personas, cuando son rechazadas, ¿cuál es la forma en que ellos reaccionan? Rebeldes. Rebelde. David no era rebelde. Mire que David obedeció y David fue. Y estos 10 quesos de leche las llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Lo ponían a él era como él. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó a su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llama Goliat, de filisteo de Gad. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y lo oyó David, esas palabras contra Dios. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitarle lo prohibido de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo, mire este versículo, oyéndolo Eliab su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David.
¿Sí es como lo trataban? Se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué ha descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Como la tenían como montada, como era como el Pero bien le montado. hacían bullying todo el tiempo. ¿Y ahora yo qué hice? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Entonces vemos esta situación de David. Aunque David era tratado de esa manera, David no era rencoroso con sus hermanos. Ni con Saúl. David afirma que él decidió clamar a Dios y buscarlo para que lo librara de esa situación. En vez de David ponerse a hablar, David ponerse a meterse en un hueco, a atormentarse, ¿qué hizo David? ¿Qué es lo que usted vio en los salmos que acabamos de leer? ¿Qué hacía? Ir a buscar a Dios. Clamar, orar, 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 orar. Las batallas las ganaba David en oración. La mayoría de las personas en este tipo de situaciones culpan a Dios, se llenan de raíces de amargura. Estas heridas se infectan y con el tiempo enferman el alma de la persona. Con el tiempo se llenan de tristezas, de odio, de un corazón endurecido. Este sentimiento de rechazo lleva a las personas a querer llenar ese vacío con cosas externas, vicios, rebeldía. En otros casos, hace que las personas se aíslen y que le dé temor entablar relaciones estables para evitar compromisos que los hagan vulnerables y ser heridos. Las personas muchas veces que tienen este tipo de rechazo, entonces se aíslan o les da miedo entablar relaciones significativas con otras personas por miedo a ser heridos. ¿Qué pasó entonces? David desarrolló una vida de oración y dependencia de Dios. David siempre quiso agradar a Dios. De cierta manera, él se convirtió en su padre y acudía constantemente en oración todos los días. Le encantaba adorarlo. No de balde, David es llamado el dulce cantor de Israel. Vamos a leer 2 Samuel 23:1. Él es llamado el dulce cantor de Israel. Dice: estas son las palabras postreras de David, dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Él es conocido como el dulce cantor de Israel. Y todas las victorias, si usted ve el libro de los Salmos son puras canciones, y la mayoría de los salmos fueron escritos por él, por David. Tremendo adorador. Él era consciente aún desde el principio que todas sus victorias dependían de Dios. Vamos a leer 1 Samuel 17, de 36 a 37. Mire el corazón de adorador que él tenía, que hasta Saúl lo llamó a que le ministrara en el palacio, porque cada vez que David tocaba el arpa, del 36 al 37, ¿no está? Primera de Samuel. 36 al 37. Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17, 36 al 37. Dice David: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso era como uno de ellos, porque ha provocado al ejército. O sea, David aquí habla de su relación con Dios y cómo él lo protegía. Y que todas las victorias eran dependientes de Dios. Lo que había dicho yo de la adoración está en el... no lo coloqué. Bueno, vamos a leer el Salmo 16, 14. Pero ustedes saben que hay un versículo en la Biblia que habla de Saúl y que Saúl estaba atormentado por un demonio, pero no sé por qué no. Cada vez que él tocaba se relajaba. ¿Salmo cuánto, pastor? Salmo 16, 14 dice. Tiene. No está. No, entonces Salmo me equivoqué. 16 llega hasta el 11. Entonces debe ser primera de Samuel 14, debe ser que, pero que Tampoco. no, Pues no, yo no la tengo acá. espérate un momentico. Primera de Samuel 16, 14. Primera de Samuel. David toca para Saúl. Eso es, 16, 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y el 16.
Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y entonces el 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Sí ve lo que pasaba? ¿Cómo era la relación de David con Dios? Y cómo era, mira, yo voy a decir esto o sea, estos son principios que usted debe entender, le pido que lo guarde. La relación con Dios se ve. La relación con Dios se ve. Cuando una persona tiene una relación con Dios se ve. No, cuando, o sea, tú lo notas, algo pasa. La persona que busca a Dios, la persona que tiene una relación con Dios, donde llega se nota. Entonces, esto es lo que tenía David. Donde David ponía el pie, Dios iba con él. Eso era lo que pasaba con Abraham. Donde Abraham ponía el pie, Dios iba con él. Eso era lo que pasaba con Moisés. Donde Moisés ponía el pie, Dios iba con él. Eso era lo que pasaba con Samuel. Cuando Samuel daba una palabra, dice la Biblia que Dios no dejó caer ni una sola palabra. Cuando Samuel fue a ese lugar donde, a Belén, ¿a qué vienes? Todos estaban asustados, ¿a qué vienes? Porque cuando un hombre de Dios, un hombre que tiene una relación con Dios, que ha hecho a Dios su Padre, hay algo que pasa en la vida de ese hombre. Y ustedes y nosotros hemos sido llamados a ser de esos hombres y de esas mujeres hoy. Amén. 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 Nosotros hemos llamado a ser de esas mujeres hoy. No lo mire porque lo estoy diciendo yo o porque lo estoy diciendo un hombre, sino porque se lo está diciendo Dios. Amén. Porque tú necesitas ir al lugar secreto, necesitamos ir al lugar secreto y ver y hacerlo a Él nuestro Padre, hacerlo a Él nuestro Dios, hacerlo a Él nuestra roca, hacerlo a Él nuestra fortaleza, y al lugar donde nosotros estemos, Él irá delante de nosotros, y donde nosotros estemos vamos a cambiar el ambiente de ese lugar. Amén. 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 Bueno, ya para acabar, David instituyó en Israel alabanza y adoración. Una de las características de David, además de la oración, ustedes ven eso muy claro en la Biblia. En el Salmo 5 del 2 al 3 nos habla de la relación de David con Dios y cómo él le buscaba en su vida devocional. Esté atento a la voz, Salmo 5:2, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío. Mire cómo trataba a Dios. Y Dios mío, porque a ti, ¿qué dice? Oraré. Oraré, a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Sí ve la relación? ¿Qué está diciendo David? Cada 15 días oirás de mí. Cada domingo oirás de mí. Cada culto de oración oirás de mí. Cada ayuno oirás de mí. ¿Qué dice David? De mañana. De mañana. Cada mañana, los 365 días al año, los 7 días a la semana, oirás de mí, oirás de mí. Salmo 42, 1 al 4. Salmo 42, 1 al 4. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui a la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre gozos de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. David era un hombre que disfrutaba la adoración, era un hombre que disfrutaba cantar, era un hombre que disfrutaba ministrarle a Dios, era un hombre que disfrutaba la presencia de Dios. ¿Qué dice la Biblia? En Primera de Crónicas 23 del 4 al 6.
David instituyó algo que es conocido como el tabernáculo de David. ¿Y saben qué era el tabernáculo de David? El tabernáculo de David es que David siempre quiso construir el templo, pero Dios le dijo que él no lo iba a construir porque era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre, que un hijo de él iba a construir. Pero el sueño de David era levantar, que Dios fuera adorado, que hubiera música todos los días, que se orara. David oraba todos los días, y ese fue el secreto de sus victorias. Amén. Porque Amén. David tenía un corazón humilde, una relación humilde con Dios, que abre todas las puertas, no hay puerta que se cierre. Las Amén. batallas, David nos enseña que las batallas se ganan primero en el lugar secreto. Amén. Y después salimos a pelear. Y por eso cuando David fue a ver el filisteo, David sabía que el filisteo ya había sido derrotado, porque ese día seguramente David había orado, porque de mañana se había levantado y Dios le había mostrado que él estaba con él, que él estaba con ellos. ¿Sí me entiendes? Mientras los israelitas tenían el corazón afligido, como vivimos muchos. ¿Por qué? Porque vivimos afligidos, exprimidos, derrotados, porque no vamos a la presencia de Dios, que la presencia de Dios te dice: hoy tú tienes la victoria, hoy tú Amén. tienes la Amén. victoria sobre tus enemigos. Amén. Yo voy delante de ti y te doy la victoria. Ese era el corazón de David, ese era el corazón de David. Y David, esto que dice acá, de estos 24,000, esto era lo que hizo David. David trajo una tienda, como no pudo hacer el templo, una tienda a Jerusalén, y trajo el arca. Muchos problemas para traerla, pero la trajo. Hubo muertos y todo por traer el arca, porque alguien la tocó y se murió. Entonces hubo muchas cosas que pasaron. Pero cuando llegó el arca, pusieron el arca allá y pusieron una tienda, y él instituyó levitas que tocaran arpas, administradores en ese lugar, y había especialmente músicos, y había adoración 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, durante 33 años. Y ese es el tabernáculo de David. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros, 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Eran miles. Para David era importante. David quería que hubiera oración todos los días. Y eso hizo que el reino de David fuera tan amado por Dios, que Salomón, Dios le dijo: por amor a David no te voy a quitar el reino. ¿Se acuerda que Salomón empezó muy bien? Pero Salomón, el hijo de David, empezó a adorar dioses al final de su reinado. Y Dios se enojó con él, y Dios dijo: pero por amor a tu papá, mira cómo dice, por amor a tu papá no te va a quitar el reino durante tu vida, se lo quitaría a tu hijo. Y fue tremendo eso, pero Dios tenía una relación con David tan profunda. ¿Por qué? Porque Dios había adoptado a David como ¿qué? Como un hijo. David, y cuando tú te dejas adoptar de Dios como un hijo, te lo digo, no se atreva nadie a ponerte un dedo encima. Amén. Es delicado el que se mete con un hijo de Dios verdadero, no un hijo de Dios, no un hijo de Dios de esos que nos comportamos como que oramos cada mes. No un hijo de Dios de esos, sino estamos hablando de un hijo de Dios que ha entrado en la intimidad y que ha tocado el corazón de Dios. No, nadie se meta con ese. A mí me daría miedo hacer eso, porque se está metiendo con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta palabra, Dios. Padre, esta palabra ha sido tremenda, Señor. Para mi vida ha sido especial, Señor. Conocer que David no la tuvo tan fácil, Señor. Que David fue rechazado, David fue menospreciado, Señor. Pero David nunca tuvo un corazón de odio contra sus hermanos. Nunca tuvo un corazón de desprecio contra su padre ni contra su madre. De hecho, él le pide a Saúl más adelante que le pedía al rey de Moab que cuide a su papá y a su mamá.
cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Padre, en el nombre de Jesús, danos un corazón como el de David, Señor. Porque David no tuvo por poco, Señor. David no tuvo por poco el tenerte a ti como su Dios, Señor. Para David era algo serio. David sabía que aunque tú no le respondieras, tú eres misericordioso. Cuando David pecó, Señor, él oró y tú le perdonaste. Le perdonaste pecados terribles. Lo que muestra que aunque nosotros podamos ser cercanos a ti, Señor, también podemos caer. Que somos hombres débiles y que por eso tenemos que depender de ti. Cuando David se confió, David cayó. Pero mientras David estuvo buscando a Dios, David fue inamovible. Nadie le podía hacer frente, Señor. Pero cuando David se descuidó, cuando David descuidó su relación con Dios, fue cuando él sufrió. Padre, en el nombre de Jesús, queremos tener una relación como la que tenía y mejor que la que tenía David. Queremos verte como nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre, porque aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, me recogerás. Tú eres nuestro Padre, Dios. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestra defensa. Tú eres nuestra retaguardia. Tú eres nuestro Dios. Padre, lloro por los que están aquí. Si tú te sientes sin Padre, si te han rechazado, dile, Señor, dame un corazón como el de David. Dame un corazón que ame a mis enemigos, todas las personas que han hablado de nosotros, todas las personas que nos han maldecido, como le decían a David, ¿dónde está tu Dios? Que te salve tu Dios. Igual al Hijo de Dios, mientras estaba en la cruz, le decían, sálvate a ti mismo, sí, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero Él no se bajó de la cruz por amor a ti. Lo hubiera podido haber hecho, pero fue humillado por nosotros. David también fue humillado, pero mira el corazón de David. Señor, danos un corazón como el de David, que ame a sus enemigos, que amemos a nuestros enemigos y les perdonemos, Señor. Porque cuando nosotros perdonamos a nuestros enemigos y les hacemos bien, la Biblia dice que ascuas de fuego amontona sobre sus cabezas, Señor. Porque a un hijo de Dios, Señor, hay del que le ponga un dedo encima, Señor. Nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Somos hijos de pacto, Dios. Somos hijos de pacto. Somos hijos de pacto y sabemos que el diablo se ha levantado aún dentro de las iglesias y que a muchos van a perseguir y a muchos nos van a perseguir. Pero tú, Señor, nos vas a defender y hay del que nos ponga un dedo encima, Señor. Gracias, Dios, porque yo soy tu hijo. Gracias porque yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre. Tú me has adoptado, Señor. Somos adoptados por la preciosa sangre de Jesús. Por la preciosa sangre de Cristo. Dile, Señor, gracias por la sangre. La sangre me adoptó. Por la sangre de Cristo fui hecho heredero, coheredero contigo, Señor, heredero del cielo. Gracias, Jesús. Gracias por la sangre preciosa de Cristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Pedimos que corra y toque los corazones y traiga libertad. Y si usted está atado ahora mismo, sea libre en el nombre de Jesús. Toda cadena de drogadicción, de alcoholismo, toda cadena de perversión sexual, fuera en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo la reprendemos en el nombre de Jesús. Y pídale a Dios, Señor, hágame un hombre de oración y mujer de oración. La vida de oración es una vida emocionante. La vida de oración es emocionante porque cuando oramos y vemos cómo Dios actúa, es emocionante, Señor, tener un Dios que actúa, que obra, que hace lo que tú haces, Señor, que haces milagros. Y cuando la gente espera nuestra muerte, tú nos levantas. Cuando la gente espera nuestra destrucción, tú te glorificas, Padre, porque tú eres Dios. Tú eres Dios y tú estás sentado, Jesús, a la derecha del Padre y aún estás sentado en el trono y nunca seremos conmovidos, porque mientras tú estés sentado en el trono y nosotros estemos parados en la roca, nadie nos podrá conmover. Padre, en el nombre de Jesús, líbranos de Satanás, líbranos de las maquinaciones del diablo, líbranos de nuestros enemigos, Señor. Cúbrenos con vallados, protégenos con tus ángeles. Prospera el trabajo de nuestras manos, Señor. Prospera el trabajo de nuestras manos, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Gracias. Denle un aplauso. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.